La cita a ciegas estaba vacía hasta que entró una niña y dijo, «Mi mamá lamenta llegar tarde». Era una de esas tardes en las que las luces de la ciudad comenzaban a despertar, brillando a través de los altos ventanales de Belarose, un restaurante de lujo ubicado en el corazón del centro de la ciudad. Las mesas estaban llenas de murmullos de risas, tintineos de cubiertos y el suave murmullo del jazz que flotaba desde altavoces ocultos. En una mesa de la esquina, elegantemente preparada para dos, estaba sentado Graham Hale. Era el tipo de hombre que vestía el tiempo como un uniforme. Camisa blanca impecable, corbata gris a medida, puños perfectamente alineados sobre su reloj de pulsera, un reloj que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Pero no se trataba del dinero. Se trataba de precisión, control, disciplina. Se quedó quieto, con la mirada fija una vez más en la pantalla de su teléfono. No había mensajes nuevos. Apretó los labios en una delgada línea, luego giró la muñeca y miró la esfera de su reloj. Habían pasado 17 minutos desde la hora. Apretó la mandíbula. Odiaba los retrasos, no por las molestias, sino porque le recordaban otra cosa. La sensación de ser ignorado, olvidado. Un niño esperando en una puerta que nunca se abría. Empujó la silla hacia atrás y las patas se deslizaron suavemente por el suelo de mármol. La matra lo vio levantarse y se acercó, pero Graham levantó una mano ligeramente. Ahora no. Entonces sucedió. Una pequeña figura se coló entre las piernas de un camarero y una pareja que pasaba. Un borrón de rizos rubios, zapatos rosas y pequeños pasos decididos. Corrió directamente hacia él, sin invitación, sin inhibiciones. Se agarró a la pernera de su pantalón con sus diminutos dedos y levantó la vista, con las mejillas sonrojadas por la carrera y los ojos azules muy abiertos por la urgencia. «Mi mamá siente llegar tarde», dijo la niña, ligeramente sin aliento, como si hubiera ensayado esa disculpa y le importara mucho decirla. Graham se quedó paralizado por primera vez en mucho tiempo. No sabía qué decir. El restaurante se difuminó por un momento. Toda la precisión de su mundo, el tic-tac del reloj, el tono mesurado del jazz, el ritmo de su vida estructurada se detuvieron. La miró. Tendría unos 3 años. Una niña diminuta que llevaba un vestido vaquero sobre una camiseta amarilla. Un calcetín ligeramente deslizado, el otro perfectamente en su sitio. Una pequeña horquilla plateada sujetaba un mechón de pelo a un lado, pero el resto era una aureola revuelta. Y esos ojos, sinceros, expectantes. Sus labios se entreabrieron. «¿Qué?», dijo ella para decir que la niña repitió con más firmeza ahora, como si temiera que él no la hubiera oído claramente. «Mamá dice que lo siente mucho, mucho». Volvió a tirar de la pernera de su pantalón y señaló la silla vacía frente a él. «Eso es para ella, ¿verdad?». Graham se dejó caer lentamente en el asiento, sin apartar los ojos de ella. Algo dentro de él, algo antiguo y silenciosamente herido. Se conmovió. Él había sido ese niño alguna vez, sentado en un escalón frío con una mochila, esperando, contándose a sí mismo historias sobre por qué alguien llegaba tarde, por qué se olvidaban. Había construido un imperio para no volver a sentirse así nunca más. Y ahora esta niña pequeña, esta niña de manos regordetas y ojos serios, lo había llevado de vuelta a ese umbral, excepto que ella había venido a entregarle el mensaje que él nunca recibió. Una voz lo llamó desde atrás. «Macy, Macy, cariño». Una mujer apareció apresurada, jadeando, con los tacones haciendo ruido de forma irregular. «Te dije que esperaras juntos a la puerta». Graham levantó la vista. Allí estaba ella, con el pelo rubio escapándose de un moño bajo, el rostro sonrojado por la vergüenza. Llevaba un sencillo vestido azul marino y una bolsa de mano que parecía demasiado pesada para un solo hombro. Sus ojos se encontraron con los de él y por un momento ella dudó. «Lo siento mucho», dijo con voz cálida pero apresurada, mientras rodeaba a la niña con sus brazos de forma protectora. «Ella insistió en encontrarte». La niña sonrió radiante. «Lo conseguí, mamá. Se lo dije». La mujer se rió suavemente y volvió a mirar a Graham. «Lila, Laya Monroe», dijo, tendiéndole la mano.
Él la estrechó instintivamente. Su apretón fue firme, sincero, sin fingimientos ni artificios. Graham Hale. Una sombra cruzó su rostro. Había oído el nombre que la mayoría de la gente tenía, pero no lo mencionó. En cambio, se volvió hacia su hija. Macy, ¿puedes pedir perdón por haberte escapado? Macy asintió obedientemente. Lo siento, señor Graham. Graham parpadeó. No pasa nada, dijo en voz casi demasiado baja. La Matri llegó, sin saber muy bien si intervenir o servir. Graham levantó ligeramente la mano. Se quedarían. Mientras los dos se sentaban, Graham se fijó en cómo Laia alisaba el pelo de Macy antes de sentarla con cuidado en un asiento elevador. Cada movimiento era tranquilo, lleno de cariño. Ajustó su propia silla con una disculpa silenciosa y exhaló profundamente una sola vez. Por primera vez en mucho tiempo, a Graham Hale no le importaba el tiempo y desde luego ya no pensaba en marcharse. Laia Monroe se sentó frente a él, todavía recuperando el aliento, con mechones de cabello dorado escapándose del moño suelto en la nuca. Las mangas de su vestido estaban ligeramente arrugadas y sus mejillas aún conservaban un ligero rubor por la carrera. Lo siento, repitió, esta vez en voz más baja. Mirando directamente a los ojos de Graham, había un hombre que se había desmayado cerca del metro. Tenía que ayudarlo. Su voz no tenía nada de teatralidad, nada de dramatismo, solo el simple peso de una verdad que no parecía necesitar defensa. Graham la miró fijamente, sin saber qué decir, ya que el guión habitual en su mente no funcionaba. Esperaba excusas. Esperaba algo sobre el tráfico, un objeto olvidado, una llamada del trabajo. No esperaba esto. Ella se agachó para ajustar la sandalia de Macy. Su mano se detuvo un segundo en el tobillo de su hija y luego se enderezó. Su vestido era azul marino liso con el dobladillo descolorido. No llevaba joyas, ni siquiera un reloj, pero había algo en su forma de comportarse. Una presencia firme. Graham ladeó ligeramente la cabeza al mirarla. La mayoría de la gente no se detiene. Laia se encogió de hombros ligeramente. La mayoría de la gente da por sentado que alguien más lo hará. Ahí estaba de nuevo. Esa tranquila convicción. No sabía qué le sorprendía más, el hecho de que se hubiera detenido por un desconocido o la forma en que hablaba de ello como si fuera lo más normal del mundo. Tardó más de lo que pensaba, añadió. La ambulancia llegó tarde. Y, bueno, Macy insistió en que viniéramos de todos modos. Me alegro de que lo hicierais, dijo Graham, casi antes de darse cuenta de lo que había dicho. Macy se rió y saludó a un camarero que pasaba. Mamá hace que los Bulls se sientan mejor. Laia sonrió a su hija y luego volvió a centrar su atención en Graham. Espero que no hayas esperado demasiado. Él dudó. 17 minutos. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Eso es bastante tiempo. Graham asintió, pero luego se sorprendió a sí mismo al añadir, no pasa nada. Algo en la sinceridad de su disculpa, sin defensas, sin exageraciones, suavizó la tensión que él siempre sentía ante los retrasos. En su mundo, cada segundo valía $1. Cada retraso era una grieta en el sistema. Pero esta mujer había elegido la vida de un desconocido por encima de la puntualidad. Eso le inquietó profundamente. Miró hacia la puerta donde antes se había quedado flotando el matraillé, ahora fuera de su vista. Podría haberse marchado. Por lógica, debería haberlo hecho. Pero la lógica ya no dirigía el espectáculo. No esa noche. ¿Dices que se desmayó?, preguntó Graham. Laia asintió. No sé qué pasó. Simplemente se desplomó. La gente seguía caminando a su alrededor. Algunos lo miraban, pero nadie se detenía. Así que lo hiciste. No lo pensé 2 veces, dijo ella simplemente. Macy sostuvo mi bolso mientras yo me quedaba con él hasta que alguien llamara al 911. Graham la estudió. La calidez de sus ojos contrastaba fuertemente con la fría eficiencia a la que él estaba acostumbrado. La gente de su mundo se movía rápidamente, hablaba rápido, se daba la mano con máscaras puestas. Pero aquí había alguien que ni siquiera tenía una mascarilla que ponerse. Macy se inclinó sobre la mesa y cogió un sobre de azúcar,
jugueteando con él antes de que Laia se lo quitara con delicadeza. Lo siento, dijo. Normalmente somos más organizados. Graham esbozó una rara sonrisa. No pasa nada. Se fijó en cómo los hombros de Laia se relajaban ligeramente, como si hubiera esperado que esta cena fuera una prueba. Y tal vez aún lo sería. Pero por ahora, el tono había cambiado. Gracias por venir, añadió, bajando la voz. Laia lo miró. Qué curioso. Pensabas que no vendría. Yo pensé que quizá decidirías que no valía la pena. Consideró que, si no hubiera pensado que valía la pena, no habría venido. Graham se recostó ligeramente. Algo desconocido se agitaba en su pecho. Admiración, tal vez, o algo más silencioso, más profundo, algo que no había dejado entrar en mucho tiempo. Tenía que ayudar. Esa frase se repetía en su mente. La gente llegaba tarde por motivos egoístas. La gente se perdía cosas porque se olvidaba, porque no le importaba. Pero ella había llegado tarde porque había elegido a otra persona antes que a sí misma. Ya no quería marcharse, ni mucho menos. El camarero regresó con una trona y Macy se subió a ella con la confianza de alguien que había cenado en los mejores restaurantes del mundo, o al menos eso creía ella. Balanceó alegremente sus piernecitas y agarró la esquina del menú, aunque no podía leer ni una palabra. Graham la observó con tranquila diversión y luego se volvió hacia Laia. ¿Te parece bien un sándwich de queso fundido? Antes de que ella pudiera responder, Macy intervino. Me encanta todo lo que sea a la parrilla. Laia se rió Tibok, un sonido suave y melódico que hizo que Graham bajara los hombros un centímetro. No exagera, dijo. Si tiene queso y marcas de parrilla, nos vale. Graham asintió levemente al camarero. 3 pedidos, entonces. Un sándwich de queso fundido, un salmón a la plancha y una pasta sin hierbas ni verduras, dijo, mirando a Macy, que sonrió con aprobación. Ya has hecho esto antes, dijo Laia, levantando las cejas. Él sonrió. No exactamente, pero aprendo rápido. La conversación comenzó con intercambios lentos y corteses. ¿Dónde vivían? ¿A qué se dedicaban? El tipo de charla trivial que normalmente resultaba forzada. Pero algo en esa noche la hacía diferente. Quizás era la forma en que Macy intervenía de vez en cuando con comentarios ingenuos sobre cosas como las nubes con forma de elefantes. O quizás era la forma en que Laia se inclinaba hacia adelante cuando escuchaba, genuinamente interesada en lo que Graham tenía que decir. Por primera vez en años, no estaba repasando mentalmente una lista de señales de alarma o métricas de compatibilidad. Simplemente estaba presente. Entonces, en mitad de una frase, sucedió. Macy cogió su zumo con demasiado entusiasmo y el vaso se inclinó hacia un lado, derramando agua fría directamente sobre el regazo de Hila. Laia dio un pequeño grito ahogado e instintivamente echó hacia atrás su silla. Oh, lo siento mucho, comenzó a decir, buscando a tientas una servilleta. Pero Graham ya se había puesto en marcha. Con un movimiento fluido, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pañuelo de tela perfectamente doblado. Se inclinó con cuidado y le secó la tela del vestido, justo por encima de la rodilla. Sin invadirla, sin prisas, solo con delicadeza, eficacia y precisión. Leela se quedó quieta por un momento. Ninguno de los dos se movió. Su mano se detuvo a mitad del movimiento. Ella lo miró de verdad, y algo cambió. El aire a su alrededor se volvió más suave, más tranquilo, como si el restaurante, con su música suave y sus velas parpadeantes, se hubiera desvanecido en el fondo. Sus miradas se cruzaron. No eres lo que esperaba, dijo ella en voz baja, un poco sin aliento. Graham la miró y luego retiró lentamente la mano, doblando el paño con cuidado. Tú tampoco, sonrió ella. Pero había algo más profundo en esa sonrisa, una mezcla de gratitud, sorpresa y tal vez incluso vulnerabilidad. La mayoría de los hombres ya no llevan pañuelos, añadió ella. Yo no soy como la mayoría de los hombres. Eso está muy claro, dijo ella, mirando el dobladillo ahora húmedo de su vestido. Macy, ajena a la corriente emocional que pasaba entre ellos,
Volvió a masticar alegremente un palito de pan. Laia se volvió hacia su hija, le quitó una miga de la barbilla y luego se dirigió con más suavidad a Graham. Gracias. Ha sido un detalle inesperado. No ha sido nada, dijo él, aunque claramente lo había sido. Había sido un momento en el que algo tácito pasó entre dos personas de mundos muy diferentes. Una conexión que no se creó a partir de grandes gestos o frases perfectamente sincronizadas, sino de un acto ordinario de consideración. Durante el resto de la comida, la conversación fluyó con más facilidad. Laia habló de la librería en la que trabajaba durante el día, del olor a papel viejo, de cómo Macy se acurrucaba en el rincón de lectura mientras ella ordenaba las estanterías. Graham compartió pequeñas anécdotas del mundo de la tecnología, historias que normalmente se reservaban para las salas de juntas o las cenas silenciosas con los inversores, pero de alguna manera se encontró deseando que ella las conociera. Macy interrumpía de vez en cuando con observaciones sobre los perros que había visto o historias del parvulario. Cada vez que hablaba, Graham se inclinaba hacia ella y la escuchaba con atención. La fría atmósfera de acero de Bella Rose, toda de cristal, plata y etiqueta susurrada, se transformó lentamente a su alrededor. Ya no parecía una primera cita, organizada por casualidad. Parecía el comienzo de algo cálido. La brisa de la tarde se había intensificado cuando salieron del restaurante. Las luces de la ciudad brillaban suavemente en lo alto, reflejadas en las ventanillas de los coches que pasaban y en el brillo húmedo del pavimento. Graham metió la mano en el bolsillo de su abrigo y ajustó las llaves. «Te llevaré a casa», le ofreció, señalando con la cabeza el elegante coche negro aparcado al otro lado de la calle. Es tarde y la ciudad no es precisamente encantadora por la noche. Laia se rió suavemente y cambió a Macy a la otra cadera. «Gracias, pero tomamos el autobús». Graham parpadeó. «¿El autobús? A Macy le encanta», dijo ella con una sonrisa, apartando un rizo de la frente de su hija. «Saluda a todas las personas que ve por la ventana. Es su tradición nocturna». Macy se animó, claramente llena de energía a pesar de la hora. «Y mamá me deja sentarme junto a la ventana si nadie más la necesita». Graham dudó. Estaba acostumbrado a ofrecer cosas, viajes, mejoras, soluciones y aún más acostumbrado a que la gente las aceptara rápidamente, a veces antes de que terminara la frase. Pero Laia no. Su voz no denotaba orgullo ni desafío, solo una tranquila seguridad de que su forma de llegar a casa era suficiente. Comenzaron a caminar juntos hacia la parada de autobús más cercana. Graham se puso a su lado. La acera estaba agrietada en algunos lugares, y Macy señaló una flor que crecía a través de una grieta. Laia se arrodilló a su lado para admirarla, como si fuera un cuadro en una galería. ¿Viven lejos?, preguntó Graham después de una pausa. No realmente. A 15 minutos en autobús. Alquilamos un pequeño apartamento cerca de la biblioteca. Graham miró. ¿Trabajas allí? ¿En la biblioteca? No, dijo ella. Trabajo a tiempo parcial en la librería que hay enfrente. Es tranquilo y a veces me dejan traer a Macy. También sirvo mesas algunas noches a la semana. Él la miró, pero ella no se inmutó. No se sentía avergonzada. No estaba dando explicaciones, solo estaba compartiendo. El peso de eso le impactó más de lo que esperaba. «Estás muy ocupada», dijo. «Intento estarlo», respondió ella. «Las facturas no se pagan solas, y Macy cree que la comida aparece por arte de magia, así que intento mantener viva la ilusión». Graham se rió entre dientes. No estaba seguro de si era su honestidad o la forma en que lo decía con tanta naturalidad, pero algo en ella hacía que el mundo pareciera menos transaccional. Dudó. «¿Alguna vez piensas en hacer otra cosa?» «Claro», respondió ella. «¿No lo hacemos todos?» «Pero ahora mismo, aquí es donde estoy. Y, sinceramente, no está mal. Puedo leerle a mi hija, trabajar con libros y conocer a desconocidos que a veces se convierten en amigos». No había rastro de amargura en su voz, ni un atisbo de «si tan solo». «¿No te molesta lo difícil que es?», preguntó él. Laia lo miró y lo miró de verdad. La vida es difícil para todos de diferentes maneras. Graham,
Solo intento asegurarme de que eso no me endurezca a mí a cambio. Se detuvieron en la parada del autobús. Una brisa agitó el dobladillo de su vestido. Ella ajustó la chaqueta de Macy y añadió en voz baja: Lo que quiero que Macy recuerde es la amabilidad, no lo elegante que fue nuestra cena. Las palabras lo golpearon como una ola silenciosa, suaves pero imparables. Había crecido pensando que el éxito era una armadura. Cuanto más la llevabas puesta, menos te podía herir el mundo. Pero frente a él había una mujer sin armadura alguna, sin riqueza, sin contactos, sin plan B, solo con amor y una tranquila determinación. Y de repente, todas sus pulidas rutinas y estrategias a prueba de balas le parecieron insignificantes. La miró a ella y luego a Macy, que ahora tarareaba mientras balanceaba los pies. Y, por primera vez en años, Graham Hale, magnate tecnológico, controlador y perfeccionista, no se sintió superior. Se sintió humilde. No hubo más reservas, ni cenas formales ni tarjetas con los nombres en manteles blancos impecables. A partir de esa noche, sus encuentros fueron sencillos, improvisados, pero, de alguna manera, más importantes. Se reunían en bancos de parque rodeados de estanques con patos y camiones de helados. A veces era en una mesa de la esquina de la acogedora cafetería, a 2 manzanas del apartamento de Laia, donde Macy pintaba en servilletas mientras Ayla y Graham bebían café tibio. Otras veces era en el tranquilo pasillo trasero de la librería de segunda mano donde trabajaba Hila, la que siempre olía a páginas viejas y té de canela. No había guiones que seguir, ni actuaciones, solo conversaciones y silencios que no necesitaban ser llenados. Un sábado por la mañana, Graham apareció en la librería con una bolsa de papel bajo el brazo. Para Macy, dijo, ofreciéndosela a Laia. Ella la abrió con cuidado y abrió mucho los ojos al sacar una colección de cuentos de hadas clásicos, con tapas duras, ilustrados, algunos con bordes dorados, no nuevos pero muy queridos, cuidadosamente elegidos. Ha estado preguntando por Cenicienta, dijo él, y pensé que quizá Blancanieves podría equilibrarlo. Laia sonrió y parpadeó rápidamente. Es un detalle increíble. Ha mencionado que le gustan los dragones, añadió él casi con timidez. Hay uno aquí en alguna parte. Macy chilló cuando vio los libros. Son míos para siempre. Sí, respondió Graham, pero tienes que prometer que los compartirás con tu mamá. Lo prometo, dijo solemnemente, abrazando la pila contra su pecho. Más tarde, esa misma tarde, se sentaron juntos en el parque. Graham nunca antes había leído en voz alta a nadie, pero allí estaba, con las piernas cruzadas sobre la hierba, sosteniendo un libro abierto mientras Macy se recostaba a su lado, con los dedos recorriendo las imágenes. Se atascó al leer la voz de la hada madrina y Macy se echó a reír. Suenas como un robot. Soy un robot, respondió él con total seriedad. Protocolo de hadas activado. Laia observaba desde cierta distancia, bebiendo té de un vaso de papel, con una sonrisa suave y constante, mientras el sol comenzaba a ponerse. Graham ayudó a Macy a ponerse los zapatos. Se los había quitado durante una merienda imaginaria con animales del bosque imaginarios. No dijo nada mientras los encontraba debajo de un árbol, les quitaba el polvo y los colocaba de nuevo a los pies de la niña. El izquierdo a la izquierda, el derecho a la derecha, perfectamente alineados. Laia vio el gesto. No dijo nada entonces, pero sintió una agradable punzada en el pecho. Más tarde esa semana, le preguntó, ¿por qué haces todo esto? Graham se encogió de hombros. Sois las únicas personas a las que tengo ganas de ver. Esa noche, mientras Laia acostaba a Macy, se encontró susurrando. No somos solo visitantes en su mundo, ¿verdad? Murmuró Macy medio dormida. Es nuestro amigo para siempre. Y de alguna manera, eso le pareció más cierto que cualquier otra cosa. Dejaron de llamarlo salir juntos. No necesitaba una etiqueta. Era almorzar en la acera, hacer muecas durante los recados, reírse juntos por una tostada quemada y momentos tranquilos en los que Graham las miraba como si finalmente hubiera vuelto a casa. Una mañana lluviosa, un pequeño grupo se reunió en la biblioteca local para un evento de lectura comunitario.
Laia y Macy llegaron temprano y la bibliotecaria las recibió con una cálida sonrisa. Hay algo que deben ver, dijo, señalando una nueva placa sobre el rincón infantil. Laia se acercó. Las letras doradas estaban grabadas de forma sencilla, pero significaban mucho. Donado con gratitud por un amigo para la mujer que dedica tiempo a los desconocidos y la niña que me hace sonreír. Rincón de lectura de L y M. Se llevó la mano a la boca. Macy tiró de su abrigo. Mamá, somos nosotras. Laia contuvo las lágrimas. Sí, cariño, somos nosotras. Se giró y vio a Graham de pie al otro lado de la biblioteca, mirándolas con una expresión suave, casi tímida. No dijo nada, no hacía falta. El gesto era más elocuente que cualquier declaración. Ya no solo estaba apareciendo, se quedaba. Ocurrió un miércoles por la mañana. El sol aún no había salido por encima de los tejados cuando el teléfono de Hila vibró con 3 mensajes sin leer. Luego 5, luego 12. Le temblaban las manos mientras abría el primer enlace. Ahí estaba, en negrita, imposible de pasar por alto, en la página de inicio de un sitio web de chismes. Gigante tecnológico, sale con una camarera con un hijo, romance secreto o caso de caridad. Las fotos eran borrosas, pero inconfundibles. Graham agachado junto a Macy en la librería, Laia riendo mientras cruzaban la calle, con la mano ligeramente apoyada en su brazo. Un momento privado hecho público sin permiso. Sintió un nudo en el estómago. Siguiendo con la lectura, leyó los comentarios especulativos. Algunos elogiaban el corazón humanitario de Graham. Otros lo acusaban de aprovecharse de los desventurados. Se llevó la mano a la boca. Macy tiró de su abrigo. Mamá, somos nosotros. Laia parpadeó para contener las lágrimas. Sí, cariño. Somos nosotros. Se giró y vio a Graham de pie al otro lado de la biblioteca, mirándolas con una expresión suave, casi tímida. No dijo nada. No hacía falta. El gesto era más elocuente que cualquier declaración. Ya no solo aparecía, se quedaba. Ocurrió un miércoles por la mañana. El sol aún no había salido por encima de los tejados cuando el teléfono de Hila vibró con 3 mensajes sin leer. Luego 5, luego 12. Le temblaban las manos mientras abría el primer enlace. Ahí estaba, en negrita, imposible de pasar por alto, en la página principal de un sitio web de chismes. Gigante tecnológico, sale con una camarera con un hijo, romance secreto o caso de caridad. Las fotos eran borrosas, pero inconfundibles. Graham agachado junto a Macy en la librería. Laia riendo mientras cruzaban la calle, con la mano ligeramente apoyada en su brazo. Un momento privado hecho público sin permiso. Sintió un nudo en el estómago. Al seguir desplazándose, leyó los comentarios especulativos. Algunos elogiaban el corazón humanitario de Graham. Otros lo acusaban de aprovecharse de los desventurados. Yo no te veo así, dijo él, dando un paso adelante. No soy una historia que tú rescates. Ella espetó, con lágrimas en los ojos. Soy alguien que se esfuerza al máximo. Silencio. Graham la miró y luego miró el pequeño impermeable rosa que colgaba del gancho cerca de la puerta. Exhaló lentamente. Yo tampoco quería esto, dijo. No así. Laia se secó la mejilla. Entonces quizá deberías irte. Desde el pasillo, la voz de Macy llamó suavemente. Mamá, ¿ya no va a venir más? La pregunta rompió algo en el pecho de Laia. Graham se volvió hacia el sonido, pero se detuvo. Miró a Laia por última vez, su postura cautelosa, sus manos temblorosas, su corazón dividido entre la supervivencia y el orgullo. Asintió una vez y se alejó. Sin discursos, sin promesas. Solo el suave clic de la puerta cerrándose detrás de él. Pasaron 3 días. Laia no envió ningún mensaje. Graham no llamó. El mundo seguía girando rápido y ruidoso, pero dentro del pequeño apartamento de Laia, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Macy había dejado de preguntar dónde estaba Graham después de la segunda noche, aunque Laia podía ver en sus ojos la curiosidad, la espera. La tercera noche, justo cuando el polvo se colaba por las persianas, alguien llamó a la puerta. Laia se quedó paralizada.
Durante un momento no se movió. Luego se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza, y caminó lentamente hacia ella. Cuando abrió la puerta, allí estaba Graham Hale, sin su armadura habitual, sin un coche elegante detrás de él, sin traje a medida, solo vaqueros, una sudadera gastada y el pelo revuelto, como si no hubiera dormido mucho. En cada brazo llevaba una bolsa de la compra, de plástico, arrugada y llena de aperitivos de la tienda del dólar. Levantó una ligeramente. Fideos ramen, con sabor a pollo, del tipo picante que te gusta. Levantó la otra, con palomitas de maíz, para microondas, y una barra de chocolate que dice que podría ser cacao real, pero probablemente no lo sea. Leela parpadeó, sin palabras. Graham respiró hondo y la miró a los ojos. No estoy aquí como director ejecutivo. No estoy aquí con declaraciones, control de daños o soluciones. Su voz era ahora más tranquila, firme, pero cruda. Solo soy un hombre que prefiere sentarse en tu sofá que en cualquier mesa de juntas. Desde detrás de Laia, una vocecita llamó. ¿Señor Graham? Macy apareció en la puerta, en pijama y descalza. Llevaba algo pequeño y doblado en la mano. Se acercó y se lo ofreció. Esto es suyo, dijo. Mamá lo lavó. Graham bajó la mirada y desdobló la tela. Era el pañuelo, su pañuelo, el mismo que había usado aquella noche en el restaurante, ahora cuidadosamente doblado, suave y limpio. Se le hizo un nudo en la garganta. Gracias, susurró, agachándose para mirarla a los ojos. Maisie lo miró. ¿En serio? ¿Te quedarás esta vez? Laia se dio la vuelta, cubriéndose la cara con una mano. No quería llorar. No otra vez. No delante de Maisie. Pero las lágrimas brotaron de todos modos. Graham se puso de pie y dio un paso adelante lentamente, con delicadeza, sin intentar arreglarlo, sin intentar explicarlo, simplemente se quedó a su lado. No me importa lo que digan los titulares, dijo con voz cargada de emoción. Me importa lo que pienses cuando llame a esta puerta. Me importa su sonrisa cuando aparezca. Me importa que te sientas vista, no salvada, solo vista. Laia bajó la mano, con los ojos enrojecidos. ¿De verdad has comprado ramen? Él asintió. ¿Y chocolate también? Ella se rió, una risa húmeda y entrecortada, y señaló hacia la cocina. Entonces, supongo que te quedarás a cenar. Graham exhaló aliviado. Macy le tiró de la manga. Podemos ver dibujos animados después de comer, pero solo si te gustan los dragones. Graham sonrió. Me encantan los dragones. Laia se quedó en la puerta un momento más, observando a los dos caminar hacia la cocina, sus voces ya mezclándose con el zumbido del microondas. Y así sin más, el silencio de su apartamento comenzó a desvanecerse. Él había vuelto, no como alguien perfecto, ni como alguien poderoso, sino como alguien que se quedaba. Era un domingo por la mañana, bañado por el sol. El aire era fresco, de esos que anuncian la llegada del otoño. Las hojas susurraban con la brisa mientras caían revoloteando sobre la acera. La ciudad estaba tranquila, descansando entre las prisas de los días laborables y los recados de la tarde. Y allí estaban, los tres, caminando uno al lado del otro por un sendero arbolado hacia el parque. Graham llevaba en una mano una pequeña bolsa de papel llena de rollos de canela de una panadería de la esquina. Laia llevaba una taza de té para llevar, con la mano libre metida en el bolsillo de la chaqueta. Macy iba por delante, saltando, con la tiza bien agarrada entre los dedos y los rizos rebotando con cada paso. No había necesidad de conversar. El silencio era agradable, del tipo que solo se instala cuando las personas se sienten seguras. A la entrada del parque, Macy se detuvo y se dejó caer al suelo junto al camino de cemento. Se arrodilló, sacó la tiza y comenzó a dibujar. Laia y Graham observaban cómo los colores florecían bajo sus manos. Azul, rosa, amarillo y verde. Las formas eran sencillas pero claras. Tres figuras de palitos se alineaban en fila. Una alta, otra mediana y otra pequeña. Con un remolino de tiza rubia a modo de pelo por encima de ellas, en letras torcidas e inclinadas, escribió: Mi familia. Graham se quedó mirándolo.
Algo en su pecho se expandió lentamente, dolorosamente, maravillosamente. Laia lo miró, con los ojos brillantes a la luz de la mañana. No dijo nada. No hacía falta. Graham se acercó a ella. Le quitó la taza de las manos y la dejó con cuidado en el banco cercano. Luego se giró, respiró hondo y se arrodilló en el pavimento calentado por el sol, junto al dibujo. No había caja de anillos, ni gran discurso, solo sus ojos encontrándose con los de ella, firmes y claros. ¿Puedo quedarme?, dijo en voz baja. ¿Para todos los momentos tardíos de tu vida? A Laia se le cortó la respiración. Macy levantó la vista, con una mancha de tiza en la mejilla. ¿Eso significa que ahora vivirás con nosotros? Graham le sonrió y luego se volvió hacia Laia. Solo si tu mamá dice que sí. Laia dio un paso adelante, se inclinó y le tomó el rostro entre las manos. Ya te has quedado durante lo peor, susurró. Por supuesto que puedes quedarte para lo que queda. Le besó la frente y él cerró los ojos como para grabar ese momento en su memoria. Macy aplaudió con las manos manchadas de tiza. ¿Sí? ¿Ahora podemos comer tortitas todos los sábados? Graham se rió. Trato hecho, pero solo si ayudas a darles la vuelta. Soy muy buena dándoles la vuelta, declaró Macy con total confianza. Laia se levantó y le tendió la mano a Graham. Él la tomó, se puso de pie junto a ella y se sacudió el polvo de los vaqueros. Juntos volvieron por el camino. Laia a un lado, Graham al otro y Macy entre ellos. Caminaban despacio. 3 sombras se alargaban sobre el pavimento. 3 manos entrelazadas, 3 corazones diferentes pero completos, unidos no por lazos de sangre, sino por elección. No hablaron de lo que vendría después, de títulos o bodas, o de lo que pudiera decir el mundo. No era necesario, porque a veces el amor más claro no llega con fuegos artificiales ni declaraciones grandilocuentes. A veces simplemente aparece y se queda. Gracias por ver esta conmovedora historia de conexiones inesperadas, valentía silenciosa y amor duradero. En Kindness and Love Tales creemos que la familia no siempre es aquella en la que naces. A veces es quien elige no marcharse nunca. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale un me gusta, compártela con alguien que te importe y no olvides suscribirte a Kindness and Love Tales para ver más historias inspiradoras como esta. Porque a veces el amor más bondadoso es el que simplemente aparece y se queda. Gracias por ver esta conmovedora historia de conexión inesperada, valentía silenciosa y amor que permanece. En Kindness and Love Tales, creemos que la familia no siempre es aquella con la que naces. A veces es aquella que decide no marcharse nunca. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale un me gusta. Compártela con alguien que te importe. Y no olvides suscribirte a Kindness and Love Tales para ver más historias inspiradoras como esta. Porque a veces el amor más bondadoso es aquel que simplemente aparece y se queda.